En tiempos pasados el software Bleeding Edge se mostraba, digamos, fallo, ¿no? O sea, inestable, que era tendente a provocar más errores que aquel que era LTS. Esto lo podía o lo pude, ¿no? Comprobar por mí mismo con sistema operativo como Arch Linux, que sobre todo a principios de la década pasada, finales de la primera década del siglo XXI, pues la verdad es que me arrojaba bastante kernel panics, tanto en el portátil que usaba por entonces, o sea, el Toshiba Satellite Pro P200, como en mi equipo de sobremesa que, bueno, para el año 2010 ya le había implementado un Intel Core 2 Quad-Q 8300 sobre una placa base Asus P5K. Una placa base que tenía, vamos, que al menos en su CD de drivers incluía drivers para Linux. Aunque estos drivers, pues bueno, para entonces ya no eran necesarios. Pero lo dicho, o sea, el software Bleeding Edge, ¿no? El software muy actualizado, el software muy puesto al día, ¿no? Y sobre todo los sistemas operativos Linux, ¿no? Que implementaban software muy reciente, pues por entonces eran tendentes a ser bastante fallona y la verdad es que su uso en un entorno de producción, incluso doméstico, pues no resultaba muy recomendable. Sin embargo, con el paso del tiempo, sobre todo durante el transcurso de la segunda década del siglo XXI, el software Bleeding Edge fue mejorando en calidad y en fiabilidad. Y me atrevo a decir que desde hace más o menos 6 7 años, el software Bleeding Edge, la verdad es que, por lo menos por mi experiencia personal, no resulta a grandes rasgos menos fiable ni menos estable que el software LTS. Es más, yo me atrevo a decir que el software LTS en la actualidad es más una leyenda urbana que algo que se justifique. Y ojo, aquí obviamente hay ciertas excepciones. Una de esas excepciones son las empresas donde puede haber varios equipos o incluso decenas de equipos. Y es que en estos entornos, pues claro, un sistema operativo, una distribución Bleeding Edge termina implementando una gran cantidad de actualizaciones. Esto puede terminar siendo difícil de manejar debido a la gran cantidad de cambios que se acumulan debido a que hay diversos equipos que se actualizan constantemente y también se podría contar, por ejemplo, la saturación que puede provocar en la red el hecho de que los sistemas operativos se estén actualizando constantemente. O sea, dentro de una empresa, sobre todo si hablamos de una empresa en la que hay diversos equipos o incluso decenas de equipos, pues está claro que las personas encargadas, ¿no? Del mantenimiento de esta infraestructura informática pues necesitan un software LTS que introduzca menos cambios y que proporcionen un entorno más predecible con el fin de, bueno, manejar mejor los errores y minimizar la cantidad de errores que puedan aparecer. La segunda razón es el hecho de que incluso dentro de un entorno doméstico el usuario emplea alguna solución específica, sobre todo soluciones privativas en este frente, ¿no? Que requieren de versiones muy específicas de los sistemas operativos. Y estas versiones específicas suelen ser, por lo general, alguna versión de Red Hat Enterprise Linux, alguna versión de Rocky Linux, alguna versión de Alma Linux o alguna versión de Ubuntu LTS. Y claro, en este caso, pues básicamente si tú utilizas esa aplicación o esa solución sobre un sistema operativo que no está soportado, no solo te puedes encontrar con que dicha solución no funcione, sino que además la empresa responsable de dicha solución no responda en caso de que tú tengas problemas debido a que ha ejecutado su aplicación o su software en un sistema operativo que dicha empresa o que la responsable de dicho software no soporta. Y por último tenemos los equipos antiguos. Y cuando digo equipo antiguo, pues me refiero a ordenadores que básicamente tienen 8 años o más. Y es que ahí, pues posiblemente
te resulte mejor emplear alguna distribución con software LTS más estanco y más pulido que un software Bleeding Edge. Pero claro, en este frente estoy detectando una distribución llamada CatchyOS que está pegando muy fuerte y que, claro, puede terminar impulsando, popularizando el uso de un sistema operativo Bleeding Edge, o sea, obviamente me estoy refiriendo a CatchyOS, sobre equipos que son relativamente antiguos, ¿no? Que tienen 8 años o más, debido a que esta distribución pues se encarga de proporcionar lo que acabo de decir, o sea, un software bastante optimizado que al final puede terminar notándose en el uso diario. También hay que tener en cuenta que CatchyOS proporciona paquetes compilados para las versiones 2, 3 e incluso creo que 4, este último no estoy seguro, de la arquitectura x86-64. Y claro, ¿qué pasa? Pues que un equipo de hace 8 años, pues muy posiblemente no corresponda a la versión 1 de la arquitectura x87-64 bits, la cual nació en el año 2003, sino que lo más probable es que pertenezca a la versión 2 o puede que incluso a la versión 3 de la arquitectura, lo cual, pues bueno, eso hace que la utilización de CatchyOS sobre estos ordenadores termine justificándose y que el usuario pueda incluso notar una mejora frente, por ejemplo, a Debian. Sin embargo, en un entorno doméstico con un equipo relativamente reciente, como por ejemplo el mío, ¿no? Que tiene ya 4 años de base, ¿no? Porque, bueno, la gráfica es un pelín más reciente, pero vaya, lo que es la base, pues ya tiene 4 años. Y ahí, pues sinceramente, no veo que el uso de software LTS se justifique, ya que los sistemas Bleeding Edge o el software Bleeding Edge en general ha mejorado muchísimo en torno a fiabilidad. Y a esto hay que sumar un factor que, bueno, muy poquito a poco se está abriendo hueco en el escritorio Linux y es la inmutabilidad. Y es que, sinceramente, la experiencia que me han proporcionado Silverblue, Aeon, NomeOS, o sea, en términos de estabilidad y fiabilidad, sinceramente no veo que sean inferiores a lo que puede proporcionar Debian Estable o Ubuntu LTS o cualquier otro sistema LTS, ya sea Alma Linux, el que quieran mencionar, ¿no? Lo digo en serio, o sea, yo convivo, ¿no? Con sistema Bleeding Edge desde hace bastante años, concretamente desde el año 2019. Y bueno, con el salto a Silverblue en el año 2021, noté que sinceramente, o sea, mi entorno resulta bastante estable y tengo, la verdad, muy pocos errores a lo largo del año, vamos, hasta el extremo de que tengo serias dudas de que un sistema LTS me ofrezca una gran mejora en este frente. Y esto lo digo, bueno, por experiencia propia, porque hasta Ubuntu LTS, pues de vez en cuando me ha dado algún que otro disgusto que me ha impedido ejecutar software que yo utilizo de manera habitual. Y a ver, que yo sobre Fedora Silverblue es que hago bastantes tareas, o sea, la producción de vídeo, pues la hago sobre este sistema operativo, con las versiones Flatpak de OBS Studio, Kdenlive, GIMP, la aplicación de cámara de Cosmic y en menor medida Pinta para poder pintar cuadraditos y cosas así, y AppScaler, ¿no? Que es una herramienta de redimensionamiento de imágenes, también el correo, la ofimática, la navegación web, la programación, la gestión de contenedores, los videojuegos, aunque tenga marginado a Steam, o sea, hago bastante tarea sobre este sistema operativo y sinceramente, o sea, que no... Yo no noto que un sistema LTS me fuera a proporcionar más estabilidad y más fiabilidad. O sea, la verdad es que lidio con muy pocas incidencias a lo largo de prácticamente todo el año. Y el sistema operativo además se me actualiza de manera automática todos los días.
y en segundo plano, o sea que automantenido. También hay que contar el sector de los videojuegos donde Ubuntu, o sea, el uso de Ubuntu LTS, más su base que la propia Ubuntu, ¿no? Porque también hay que meter aquí a Linux Mint, ha ido retrocediendo frente a distribuciones basadas en Fedora y en Arch Linux. Y es que, claro, en el tema de los videojuegos, pues el tener una versión reciente del kernel de Mesa y más recientemente, ¿no? Del compositor de Wayland de turno, pues termina siendo muy importante para obtener una buena experiencia con los videojuegos. ¿Y qué se puede decir del brutal arranque que ha tenido el soporte de hardware de GNU Linux en este 2026? Porque aparte de Linux 6.19 que ha llegado con la anticompatibilidad para la vieja gráfica GCN 1.0 y GCN 1.1 de AMD Radeon, tenemos a un Mesa 26 que ha llegado con importantes mejoras para el desempeño del trazado de rayo sobre gráfica Radeon y ha incorporado o emplea de manera predeterminada a partir de este lanzamiento el compilador de shaders ACO en Radeon C, o sea, el controlador de OpenGL para gráfica de AMD. O sea, esto termina justificando el uso de software Bleeding Edge, incluso en equipos bastante antiguos, sobre todo si estos equipos son utilizados para la ejecución de videojuegos. Desde mi experiencia personal, la combinación de software Bleeding Edge e inmutabilidad termina proporcionando un marco que al menos dentro de un entorno doméstico, incluso para producción, termina siendo igual de fiable que el software LTS. Y claro, esto me ha hecho llegar a la conclusión de que el software LTS, al menos que estemos hablando de situaciones que he mencionado con anterioridad, pues sea en la actualidad más una leyenda urbana que otra cosa. Y es que yo veo a muchos usuarios que se obsesionan mucho, ¿no? con el software LTS, pero sinceramente, o sea, la mayoría de estas personas no terminan haciendo nada realmente específico que justifique el hecho de anclarse en un sistema LTS más allá de una preferencia personal. Porque como he dicho, el software Bleeding Edge ha mejorado muchísimo y cuando se combina el Bleeding Edge con la inmutabilidad, pues bueno, lo que resulta de ahí, sinceramente, es un marco que resulta extremadamente fiable. Y es que cuando yo salté de Fedora Workstation a Fedora Silverblue en el año 2021, una cosa que yo noté fue el hecho de que Silverblue me iba bastante más estable que Workstation. Y es que Workstation en su fase release candidate ya, o sea, estaba a punto de salir, arrastraba un bug que provocaba el crasheo de la sesión de Nome y que te saliera de la sesión y te aparecía el GDM. Pues bien, le hice prueba intensiva a Fedora Silverblue, una máquina virtual. Yo podía reproducir el bug en una máquina virtual como Workstation y por mucho que estrangulase a Silverblue, pues yo vamos, no era capaz de reproducir el bug. Digo, no me joda, o sea, esto es bastante más estable que Workstation. Y bueno, también hay que ver la propia degradación de Fedora Workstation, en el que, bueno, en la actualidad se recomienda encarecidamente sustituir partes esenciales del sistema operativo como Mesa por otra procedente de tercero, aunque sea RPM Fusion, ¿no? Pero estamos hablando de modificar prácticamente el sistema base, lo que puede terminar derivando en la rotura de este. Y además Fedora Workstation pues no tiene, al menos por defecto, mecanismo de rollback como los que sí implementa Silverblue, ¿no? Gracias a Ostri. En fin, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.